La siguiente declaración fue escrita oficialmente por el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad Yamani, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, el día 10 de octubre del 2009, cuyo título: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 36, versículo 11. Cita del comentario, publicado originalmente por Abu Wahabi. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso. Que la paz, las bendiciones y la misericordia de Dios estén contigo. Tengo una pregunta y realmente me tiene confundido. Es decir, tú dices que hay personas que no son profetas y compiten con los profetas en la adoración hacia a Dios. La pregunta es, ¿por qué ninguno de ellos fue mencionado en el Corán y sobre los cuales Dios no habló? Esto es solo una pregunta y no vayan a creer que me han tentado las preguntas de Mahmud al-Masri. Y juro por Dios, aquel que no hay más dioses fuera de él, que tengo la absoluta certeza de que tú eres el Imán al-Mahdi prometido y que Dios es quien te dio este abundante conocimiento, lo cual no se adquiere mediante los esfuerzos de una persona común, sino por inspiración divina. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean contigo. Fin de la cita. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos. Y Dios Todopoderoso dijo: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 5, versículo 35. Oh usuario Abu Wahabi, estas son palabras de mi Señor ordenando a los creyentes que busquen el medio hacia Él, para ver cuál de ellos sea el más cercano a Él de entre todos ellos. Y os dio también una fatua al respecto de sus siervos honrados de entre los profetas mensajeros y los siervos cercanos a Él. Os informo que son meros siervos como vosotros, que ellos mismos buscan el medio para acercarse más a Él, para ver cuál de ellos es el más cerca. Esperan su misericordia y temen su castigo. Y Dios Todopoderoso dijo: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 17, versículos del 56 al 57. Pero aquellos que restringieron la competencia hacia Dios únicamente a sus siervos cercanos de entre los profetas y mensajeros, de manera que los invocan en lugar de Dios, para que los acerquen más hacia Él, y esperando que estos siervos cercanos intercedan por ellos ante Dios su Señor. Y Dios Todopoderoso dijo: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 39, versículo 3. Por eso Dios Todopoderoso dijo: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه
فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 17, versículos del 56 al 57. ¿Y quién no responda al llamado del imán al Mahdi esperado para competir con los siervos por Dios, el Señor adorado, y creen que no tienen derecho a competir con sus mensajeros y profetas para acercarse más a su Señor? Entonces, estos últimos han asociado con partícipes a Dios. Por eso, esperan y desean que intercedan por ellos ante Él, sus profetas más cercanos. Y el Mesías Jesús, hijo de María, es un ejemplo de los siervos más cercanos de Dios. Y Dios Todopoderoso dijo: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, versículo 45. Pero los cristianos exageraron injustamente en su asunto, hasta el punto de decir que Dios tiene un hijo. Glorificado sea Él. Le invocan fuera de Él y esperan su intercesión ante Él. Todo esto es porque los cristianos creen que no les es lícito competir con el Mesías Jesús, hijo de María, el siervo y mensajero de Dios, para acercarse hacia su Señor, a pesar de ser un siervo de Dios como ellos. Lo mismo pasa con el mensajero de Dios, Muhammad. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Es uno de los siervos cercanos a Dios y por eso los musulmanes esperan su intercesión por ellos ante Dios y afirman que la intercesión es suya, fuera de los demás profetas. Eso se debe a que creen que no les está permitido competir con el mensajero de Dios, Muhammad. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia, en la cercanía hacia su Señor. Pero el imán al Mahdi esperado niega esa falsa creencia que fue inventada por aquellos que exageran sobre los siervos cercanos de Dios, de modo que hicieron que la competencia para acercarse a Dios fuera exclusiva de los profetas y mensajeros, con la exclusión de los siervos justos. De modo que fue así como cayó en el shirk con Dios todo aquel que espera la intercesión de un siervo ante Dios el Señor adorado. Glorificado sea Él. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 6, versículo 51. Si los creyentes en los profetas creyeran que tienen derecho a competir con sus profetas y mensajeros de su Señor, entonces no habrían caído en shirk asociando con partícipes a Dios y hubieran competido con ellos por el amor de Dios y su cercanía, y hubieran esperado su misericordia y temido su castigo como ellos, sin que haya ninguna diferencia entre ellos. De hecho, era para esto que todos los mensajeros llamaban a sus correspondientes pueblos a adorar únicamente a Dios, sin asociarle nada, y a competir por su amor y cercanía
de modo que buscan el medio para hacerse más a Él, para ver cuál de ellos es el más cercano a Él. Esperan su misericordia sin esperar la misericordia de nadie fuera de Él, para interceder por ellos ante aquel que es más misericordioso con ellos que sus siervos. Dios, el más misericordioso de los misericordiosos. Estos últimos no llegaron a conocer a Dios como se le debe conocer, y es por eso que los encontráis invocando a sus siervos en lugar de a Él, incluso después de que Él los haya arrojado al fuego de su infierno. Y cada vez que se les queme la piel, Dios se la cambia por otra, para que así prueben el castigo y nieguen el hecho de invocar a su siervo fuera de Él. Pero desgraciadamente, son como animales de rebaño, más bien están más extraviados que ellos del camino recto del Señor. Aquellos que invocan a su siervo fuera de Él, incluso después de haberlos puesto en el fuego del infierno y estar ardiendo en él. Desgraciadamente, ellos siguen invocando a los siervos de Dios de entre los ángeles para interceder por ellos ante Dios su Señor, para que les alivie del castigo, aunque sea por un día. Y dijeron, وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 40, versículo 49. Pero los ángeles cercanos del misericordioso, de entre los guardianes del infierno, duros y violentos, que no desobedecen a Dios en lo que Él les manda y hacen exactamente lo que se les manda. Por eso no se atrevieron a invocar a Dios para permitirles interceder ante Él por la gente del infierno, ni siquiera para reducirles aunque sea un día del castigo. Más bien, los ángeles cercanos del misericordioso, de entre los guardianes del infierno, dijeron a los incrédulos: قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 40, versículo 50. Es decir, invocad pues a vuestro Señor, quien es más misericordioso con vosotros que todos sus siervos. De hecho, la invocación de los incrédulos a sus siervos fuera de Él no es más que claro extravío. Pero desgraciadamente los incrédulos están completamente desesperados de la misericordia de Dios. De hecho, nadie desespera de la misericordia de Dios, excepto los malhechores injustos, aquellos que no llegaron a conocer a Dios su Señor en esta vida mundanal y en el día de la resurrección. No conocerán a su Señor y permanecerán ciegos a la verdad, tal como lo estuvieron en esta vida mundanal. Y Dios Todopoderoso dijo, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 17, versículo 72. Pero aquí está el imán al-Mahdi esperado, a quien Dios ha revelado para llamar a la gente a la misericordia de Dios y para hacerles conocer los hermosos nombres y los sublimes atributos de Dios su Señor, y llamarles a adorar únicamente a Dios, sin asociarle nada, como Él debe ser adorado. Así como advertirles de no cometer el shirk asociando con partícipes a Dios, y explicarles la verdadera doctrina
detalladamente desde el libro, enseñarle lo que no sabían, de modo que los creyentes fueron los primeros entre los mundos en negar al verdadero imán al-Mahdi esperado, siendo ellos los musulmanes creyentes en el Gran Corán. Por lo tanto, ¿quién les salvará del severo castigo de Dios que está a la vuelta de la esquina para quienes niegan la verdadera declaración del libro sagrado? ¿O es que han encontrado que Nasser Mohammed al-Yamani interpreta el Corán basándose en sus propios deseos y conjeturas que carecen de valor ante la verdad, como lo hacen ellos? Busco refugio en Dios de la ira de Dios, y que Dios se libre de ser como ningún erudito de los eruditos musulmanes, de entre aquellos que se han extraviado a sí mismos y a su nación del camino recto del Señor, tal como se extravió la gente del libro antes que ellos. Pero soy el imán al-Mahdi esperado, soy una de las personas que más fuertemente condenan a la gente, que dicen acerca del más misericordioso lo que no saben con certeza. De hecho, soy el imán al-Mahdi esperado. Os traigo la verdadera aclaración explicativa del Sagrado Corán, a partir del Corán mismo, no a partir de opiniones o interpretaciones, y luego decir como dicen vosotros. Dios sabe mejor, puedo estar equivocado o puedo estar en lo cierto. No, y 1000 veces no, más bien la verdad, y la verdad os digo, y la verdad es más digna de ser seguida. No les digo a la gente que soy un nuevo mensajero de Dios para vosotros. Más bien, les digo que yo soy el Imam al-Mahdi. Dios ha hecho en mi nombre el mensaje y el estandarte de mi asunto, Nasser Mohammed. Sigo el recordatorio preservado de la distorsión, que el mensajero de Dios Mohammed, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, les trajo. Por lo que advierto a quienes siguen el mensaje preservado procedente de su Señor. De hecho, no y nunca nadie me seguirá, excepto aquel que cree en él, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 36, versículo 11. Pero por desgracia, la llamada del imán al-Mahdi está a punto de entrar en su 5º año y él está discutiendo con los creyentes mediante la verdadera aclaración del sagrado Gran Corán. Hasta ahora no han llegado a creer en la llamada del Mahdi esperado mediante el noble Corán, y que no sean los primeros en no creer en ello. Y Dios Todopoderoso dijo: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 57, versículos del 16 al 17. Pero desgraciadamente, ellos siguen sin responder a aquello con lo que Dios reaviva sus corazones. Así como Él reaviva la tierra después de su muerte con el agua. Y Dios Todopoderoso dijo:
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 8, versículo 24 al 25. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos. El hermano de los musulmanes, el imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani.